Ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Ni más ni menos que la verdad. Pero este 5 de agosto también nos obliga a mirar hacia atrás. Y tenemos que recordar este momento. Hace exactamente 32 años, miles de cubanos salieron al malecón de La Habana para expresar ese profundo descontento y malestar que aún persiste. Era la situación que se vivía en aquel momento. Hoy, 3 décadas después, Cuba vuelve a enfrentar una grave crisis económica similar, marcada por los apagones, escasez, emigración y protestas. Y yo me pregunto, ¿cuánto ha cambiado realmente esa realidad de los cubanos de aquel histórico maleconazo del año 1994? Bueno, les traigo notas de un artículo. Luego les voy a decir la fuente que recordó este día. Todo el mundo, todos los diarios se han hecho eco de esta fecha, pero les traigo las notas de un artículo preciso. Les voy a dar la fuente y el nombre de ese diario digital y un poquito de historia más adelante. 32 años después del maleconazo, Cuba vuelve a hervir y el régimen vuelve a tener miedo. Sí tienen miedo. El 5 de agosto de 1994, miles de cubanos rompieron uno de los grandes tabúes de la dictadura. Salieron a la calle y gritaron su descontento frente al poder. 32 años después, Cuba vuelve a vivir entre la misma y similar crisis, apagones, protestas. Cambian los rostros y las generaciones, pero permanece una pregunta que el régimen nunca ha conseguido responder. ¿Cuánto tiempo puede gobernarse un país únicamente mediante el control, la propaganda, la represión, la emigración de quienes ya no soportan vivir así? El maleconazo no fue simplemente una protesta provocada por la falta de comida o de electricidad. Fue la explosión política de una sociedad que llevaba demasiado tiempo acumulando frustración. 1994, cuando se rompió el miedo en el malecón. Pleno periodo especial. La desaparición de la Unión Soviética había dejado al descubierto la enorme dependencia económica del sistema cubano. Y yo le agrego a este artículo, ¿dónde está la soberanía? Si han subsistido y han podido vivir hasta hoy, fue gracias a Venezuela y México. En el pasado, la extinta Unión Soviética. Ahí la prueba. Ese sistema económico no funciona. Igual en aquella etapa, en 1994, habían esta misma situación de crisis que se vive allí ahora dentro de Cuba. La crisis del transporte prácticamente paralizado y una población que está agotada. El 5 de agosto la frustración explotó en La Habana. Human Rights Watch describió posteriormente aquella manifestación espontánea como la mayor expresión de sentimiento antigubernamental ocurrida desde la llegada de Fidel Castro al poder en 1959. Pero ocurrió algo todavía más importante. Por unas horas, el régimen perdió uno de sus instrumentos fundamentales de control. ¿Cuál es? El miedo. Los cubanos descubrieron que podían salir a la calle. Después llegó la represión y un poco después, otra vieja válvula de escape del castrismo, la emigración. Más de 30.000 cubanos abandonaron posteriormente la isla durante la crisis de los balseros. Hoy Cuba no vive oficialmente un periodo especial. Pero pregúntenle a cualquier familia allí dentro que pasa horas o días sin electricidad, ¿qué diferencia le encuentra a esas dos etapas? Las protestas de hoy les parecerán pequeñas comparadas con el maleconazo o con el levantamiento nacional del 11 de J en el 2021.
Pero sería un error medir su importancia solamente contando cuántas personas aparecen en cada video cada noche dentro de Cuba. Entre el 5 de agosto de 1994 y el 11 de julio de 2021 transcurrieron casi 27 años. Y del 11J hasta la fecha solo 5. Pueda que otro maleconazo no tenga fecha, pero está ahí. Está ahí en la esquina. Porque cada noche hay un capítulo que pudiera llamársele maleconazo, 11J. El artículo señala, el embargo puede discutirse, las sanciones pueden discutirse, la política estadounidense hacia Cuba puede discutirse. Lo que no puede aceptarse es que esas discusiones sirvan para borrar la responsabilidad de quienes han gobernado a Cuba sin alternancia política desde 1959. La emigración no puede seguir siendo la solución. El artículo que les traje, que solo es un fragmento de ese artículo que le invito a que lo vea y lo lea, es interesante, es este. Fue publicado por Prensa Libre Cuba, un medio digital de reciente creación, por cierto, recuperando el nombre del histórico diario Prensa Libre, fundado en La Habana en 1941 por el periodista Sergio Carbó y Morera. Cabe señalar que me puse a investigar y hasta el momento se desconoce si hay relación entre los actuales responsables del portal y la familia o los propietarios del periódico original. Ahí tienen el artículo, pueden buscarlo. 32 años después del maleconazo, Cuba vuelve a hervir y el régimen vuelve a tener miedo. Me pareció interesante y por eso se los traje con esta fecha y no traer ese dato solo del recuerdo y de lo que pasó allí y de la reacción también del régimen, porque se los tengo a continuación. Quizás muchos solo recuerdan la manifestación. Yo no estaba en La Habana en ese momento y no la pude vivir. Solo recuerdan ellos, algunos, ¿no?, la manifestación del maleconazo dentro de La Habana y no lo que vino después, porque eso trajo sus consecuencias. El dictador fallecido Fidel Castro autorizó la salida por mar de quienes quisieran abandonar. Él resolvió el problema. ¿No te gusta esto? Bueno, váyanse. Esto provocó una salida masiva de más de 30.000 balseros, al punto que llevó a Washington y La Habana a negociar nuevos acuerdos migratorios, en los que Estados Unidos, recordemos un poquito, debía otorgar, prometió otorgar un mínimo de 20.000 visas legales al año para ciudadanos cubanos. Sentaron las bases de la política migratoria, que posteriormente sería conocido como pies secos, pies mojados. Si el cubano lograba tocar suelo estadounidense, podía quedarse. Esa política terminó. Al que atrapaban en el mar, pues lo regresaban a Cuba, si sobrevivía, claro está. Y esa política terminó en el año 2017, durante los últimos días de la presidencia de Barack Obama, y entró en vigor de manera inmediata. Se suspendió la ley pies secos, pies mojados. Muchas personas pues vieron cercenada la única manera que tenían de escapar de Cuba legalmente. Es un proceso por parte de Cuba y hacia Estados Unidos pues se cumplen requisitos que podrían ser reclamaciones, podrían ser peticiones familiares, pero igual tomaban mucho tiempo y las personas pues decidieron lanzarse al mar. Aquella crisis también dejó una tragedia humana que no podemos olvidar. Se calcula que cientos de cubanos murieron en el mar tratando de llegar aquí, a Estados Unidos. La cifra real nunca se ha conocido. Son cientos de personas que quedaron ahí en el estrecho de la Florida. Y por todos esos crímenes se acumulan más causas contra ese régimen. Y por eso está prohibido olvidar. ¿Qué hizo hoy el régimen? Hoy la prensa oficial, ¿qué hace? Pone al protagonista de esa fecha, no el sufrimiento de los cubanos, no, al culto de la imagen
de este hombre que maldirigía ese país, el creador de todo eso. Aquí tenemos esa fotografía. Aquí está. Es la publicación en X del periódico Granma. Y le pone ese título, ¿no? El ejemplo capaz de ahuyentar los peores presagios. Esta gente de verdad se creyeron que este hombre era de unos superpoderes increíbles. El hombre, si no llegaba allí con esa comitiva, yo diría que el círculo que tenía a su alrededor, y voy a volver a poner la foto, y muchas personas sí hablaron de eso luego, la mayoría de los que lo rodeaban eran la seguridad del Estado. Si él hubiera llegado solo allí, entonces habláramos de otra cosa hoy. Ellos no hablaron de los balseros, no hablaron de las personas fallecidas en el estrecho de la Florida, no han publicado absolutamente nada. Les invito a que aprendan conmigo a cómo suscribirse al canal si es que no lo ha hecho todavía. Es muy sencillo. Muchas personas me dicen, te veo desde mi celular, pero no me llegan las notificaciones de cuándo sale tu programa. Esta es la manera de hacerlo. Les voy a poner en pantalla la pantalla, valga la redundancia, del teléfono que tengo en mis manos. ¿Cómo no perderse uno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina? Vayan a la aplicación de YouTube en su teléfono móvil. Luego a la lupita que tienen encima a la derecha, ahí van a escribir mi nombre, Y-E-L-E. Rápidamente les va a salir en la primera línea Yelenis Reina, con solo escribir 2 o 3 letras. Yelenis Reina, ahí le hacen clic. Ahí están viendo la portada del canal de Yelenis Reina, donde pueden ver Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Justo donde dice suscribirme, le hacen clic, ya está suscrito. ¿Qué pasa? Debajo va a tocar donde dicen suscrito, pero ahí va a tocar todas. Ahí está saliendo debajo. Dice notificaciones. Dice personalizadas. Usted escoge. Yo le voy a dar todas porque yo quiero saber cuándo mi programa está en el aire. Si usted lo hace y se suscribe, mil gracias. Si no lo ha hecho y alguna persona que conozca del programa no lo ha hecho, pues compártale este video para que aprenda y no se pierda ninguno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. ¿Quién sabe? Y un día, si está suscrito, puede ganarse algún regalito. Mil gracias por ver el video, compártanlo para que muchas personas se enteren cómo recibir las notificaciones de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Mil gracias.